Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la resonancia en los pacientes con sospecha de masa cardíaca. Sabemos, y es una de las indicaciones clásicas, que la reso es una herramienta estupenda para valorar a los pacientes con sospecha de masa cardíaca, pero también es cierto que hasta ahora hay muy pocos trabajos que hayan valorado cuál es el impacto de los resultados de la reso en el pronóstico de los pacientes a largo plazo, el impacto de los resultados de la reso en lo que le pasa al paciente. Pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Se trata de un gran trabajo multicéntrico realizado en 4 hospitales de Estados Unidos, 903 pacientes con sospecha de masa cardíaca. Se hace un estudio completo con la reso, con un protocolo que ahora os cuento, y se valora el pronóstico con la mortalidad en el seguimiento a 5 años. 900 pacientes, 5 años de seguimiento, esto es un señor trabajo y esto da una potencia terrible a la utilidad de la reso. ¿Cómo se hace el estudio? Pues los autores nos explican que hacen el protocolo que recomienda la Sociedad de Resonancia Magnética Cardíaca. Hay que hacer un estudio completo, incluyendo imágenes de cine e imágenes para morfología en sangre blanca, en sangre negra potenciada en T1 y en T2, estudio de perfusión y estudio de realce tardío, con varias secuencias de realce tardío para hacer el realce con un tiempo de inversión muy cortito y el tiempo de inversión bastante prolongado. Entonces, lo que hacen es aplicar el siguiente algoritmo. Primer paso, ¿tiene el paciente una masa cardíaca? Porque a lo mejor es una falsa imagen que hemos visto en el ecocardiograma y el paciente no tiene nada. Pues puede ser que el paciente no tenga una masa o que tenga lo que llamamos una pseudomasa, que es una estructura cardíaca pues más prominente de lo normal, que entra dentro de la anatomía cardíaca normal y que nos da el aspecto de ser una masa, una pseudomasa. Puede ser el septo interauricular lipomatoso, un aumento de la grasa epicárdica y un montón de posibilidades. Pues primer paso, descartar que no haya masa o que sea una estructura cardíaca normal, una pseudomasa. Siguiente paso, vamos a por la masa cardíaca más frecuente. Puede ser un trombo. Para esto lo que se apoyan es en la secuencia de realce tardío con el tiempo de inversión muy prolongado, que es la secuencia perfecta para descartar trombos. Si el paciente tiene trombos, pues ya lo tenemos diagnosticado. Si el paciente no tiene trombo, vamos al siguiente paso en el diagnóstico. El paso 3 es, esta masa que hemos visto tiene un patrón morfológico muy característico como para hacer el diagnóstico. Esto ya sabemos que hay algunos patrones morfológicos de las imágenes de la reso que son súper característicos y nos permite orientar el diagnóstico fenomenal. Los quistes pericárdicos, los mixomas típicos, los melanomas típicos, tienen un patrón muy típico que nos permite hacer el diagnóstico con mucha fiabilidad con la reso. ¿Que no tiene ninguno de estos patrones típicos? Pues ahora vamos al último paso, que es valorar si el paciente tiene una masa con datos sugestivos de malignidad. Si la masa tiene aspecto de encapsulado o infiltrativa, si es homogénea o heterogénea, si tiene mucha vascularización o no, y llegamos a la decisión si el paciente tiene una masa con patrón de tumor benigno o de tumor maligno. De tal manera que llegamos al diagnóstico en 5 categorías: que el paciente no tiene masa, que es un pseudotumor, es decir, una estructura cardíaca normal que nos ha despistado, que sea un trombo, que sea un tumor benigno o que sea un tumor maligno. Estas serían nuestras 5 categorías. En el seguimiento a 5 años, los autores juntan toda la información clínica del paciente, llegan a un diagnóstico final con todo lo que hay en la historia de la clínica del paciente registrado y llegan a la conclusión de que la resonancia magnética cardíaca acierta en el diagnóstico final del paciente en un 98,4% de los pacientes, es decir, en casi todos. Y más importante todavía, que si nos fijamos en el pronóstico de los pacientes que no tienen masa o que tienen una pseudomasa tienen un pronóstico excelente, es decir, la reso funciona fenomenal para descartar masas cardíacas. Los pacientes que tienen tumores benignos tienen un pronóstico excelente, similar a los que no tienen masa. Los pacientes que tienen trombos, que son la línea verde de esta gráfica, ya empiezan a acumular eventos, tienen peor pronóstico. Aquí lo que estamos viendo probablemente no sea el efecto del trombo, sino que los trombos son consecuencia de un problema cardíaco importante como enfermedad coronaria y disfunción ventricular. Aquí probablemente estamos viendo el efecto de la patología cardíaca de base y, como no puede ser de otra manera, los pacientes que tienen un pronóstico terrible con aumento de mortalidad de manera terrible son los pacientes que tienen tumores malignos valorados por la resonancia magnética cardíaca. De tal manera que el trabajo lo podemos resumir en varias ideas. Es que se confirma que la reso es una herramienta estupenda para valorar a los pacientes con masas cardíacas, es una herramienta estupenda para descartar que el paciente tenga masas y para para detectar la presencia de trombos intracavitarios. El diagnóstico de reso sin masa, pseudomasa o tumor benigno se asocia a buen pronóstico y la presencia de una masa cardíaca y el patrón de diagnóstico que hagamos con la resonancia tiene valor en el pronóstico del paciente independiente, adicional a la historia clínica del paciente, incluso a la función ventricular. De tal manera que podemos decir que efectivamente la resonancia magnética no hace anatomía patológica, pero es una herramienta estupenda para el manejo de los pacientes.
En el lado de la crítica, pues en el editorial que acompaña el trabajo, los editorialistas nos dicen que la RESO funciona fenomenal, pero no es perfecta porque hay como un 1,4%, son 14 de los 900 pacientes que reciben un diagnóstico incorrecto y eso puede tener repercusiones. Entonces, muy bien, la RESO es una herramienta perfecta, pero muy probablemente lo que haya que hacer es que haya que valorarlo dentro de un protocolo de valoración multimodalidad, que yo creo que en el fondo eso es lo que hacemos todos en la práctica clínica, para intentar llegar al diagnóstico más correcto en todos los pacientes. Con esto llegamos al final de nuestra atalaya. Os espero en nuestro próximo episodio de la atalaya de novedades en imagen cardíaca. Un abrazo.